Y Dios les bendiga, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Primero que nada, estoy agradecido con Dios, que me ha traído a esta tierra. Yo soy de León, Guanajuato. Para los que todavía no conocen mi nombre, me llamo Juan Carlos Becerra. Me vine a vivir para esta tierra, y si Dios me trajo a esta tierra, pues es por un propósito, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios que Dios me ha permitido en este día compartir una palabra, y la confianza con el pastor Crispín, ¿verdad?, que me ha permitido hoy compartir esta palabra. He estado orando cuando el pastor me comentó que si quería compartir una palabra. Yo recuerdo que le comenté, claro de que sí, pastor, comparto una palabra. Estuve orando y ya tenía la palabra que iba a predicar, pero ¿qué cree? Estando orando, de hecho mi esposa le comenté, estando orando, me cambió la palabra, y dije, Señor, y es la palabra que voy a predicar, que es la que le mandé al pastor Crispín, ¿verdad? Pasar de muerte a vida. Creo que nosotros como cristianos, primero que nada, estábamos muertos espiritualmente. Y bendito sea Dios, que por su gran misericordia, su gran amor, Él fijó su mirada en usted y le perdonó todos sus pecados. Por lo cual hoy te invito primero que nada, a que abras tu Biblia en el libro de San Juan, capítulo 11, verso 25 al 26. Quiero leer primero la palabra. Si gustan, vamos a ponernos de pie, ¿verdad?, para leer esta palabra. San Juan, capítulo 11, verso 25 al 26. Dice la palabra: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, amado Padre, hoy pongo tu palabra para que sea usted, Dios de Israel, en el nombre de Jesucristo, hablando. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu trayendo conocimiento, sabiduría, para poder compartir, amado Padre, tu palabra, porque sabemos que tu palabra, Señor, trae vida, trae esperanza, trae paz, y lo más importante, amado Padre, trae salvación, trae vida eterna. Y como dice tu palabra, Señor, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo creemos, Padre. Gracias por haber llegado a nuestras vidas. Gracias por habernos permitido estar en esta congregación. Gracias por habernos mostrado tu verdad, Señor, tu camino. Hoy delante de usted, Señor, me presento como tu siervo para anunciar, Señor, tu palabra. Para anunciar, amado Jesucristo, que después de la muerte hay vida. Gracias, poderoso Dios, por este momento. Y sea usted hablando y no el hombre. Sea usted, Padre, en el nombre de Jesucristo, dando la palabra. Quita toda sabiduría humana y traiga sabiduría del tercer cielo, Padre, para poder seguir caminando conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Tomen sus asientos, hermanos. Sabemos, hermanos, que estamos pasando tiempos muy difíciles. Tiempos donde millones de seres humanos están muriendo.
Y muchos mueren, hermanos. Muchos mueren sin Cristo. Hay mucha gente que está pasando por momentos de depresión, momentos desesperantes, ¿verdad? Y yo me hacía la pregunta, nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Ir a hablarles a esas personas que están pasando por momentos muy difíciles. Yo recuerdo hace muchos años que un pastor me invitó a un velorio, estaban velando a un difunto. Y yo recuerdo que estaba yo allí y de repente vino una palabra a mi corazón. Había mucha gente que no era creyente. Y di esta palabra que ahorita hablé, hermano. Me paré enfrente de toda la gente y les dije, amigos y hermanos, dice la palabra de mi Rey hermoso Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que en mí cree, aunque muera, vivirá. Gloria a mi Rey, ¿verdad? A Jesucristo, que el difunto era cristiano, ¿verdad? Y decía, gloria a Dios porque Él murió, pero dio un paso a la vida, a la verdadera vida, donde todo dolor, toda dolencia, todo sufrimiento terminará. Pero aquellos que no creen en Jesucristo, por eso invitaba a toda la gente, hermanos, debemos de creer en Jesucristo. Debemos aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque Él es, hermano, el camino, la verdad y la vida. Él es el único que puede rescatarte de todo. Él es el único que puede traerte sanidad, restauración. Porque lo ha hecho conmigo, hermano. Creo que todos los hermanos que estamos aquí hemos pasado por momentos muy difíciles. Y la verdad, hermano, sin Jesucristo, yo no estuviera aquí predicando la palabra del Rey. Pero alabo a mi Rey hermoso, porque Él tuvo misericordia. Me libró de tantas cosas que me iban a traer, o sea, la muerte. Pero gloria a Dios que Él tuvo misericordia. Por eso el mensaje de hoy, hermano, es este. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En esta palabra que voy a compartirles voy a anunciar muchísimos versículos, pero es importante exponer la palabra, porque la palabra es la que a usted la va a hacer madurar, la va a hacer crecer espiritualmente, y no la palabra del hombre, la palabra de Dios, hermano. Este libro nos enseña todo el conocimiento y nos enseña el camino, la verdad y qué debemos hacer. Si este libro no lo conocemos, estamos perdidos. El apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 1, decía el apóstol Pablo en el verso 7 y 8, si un ángel del cielo, dice, si yo, un ángel del cielo, predicáramos un evangelio diferente, sea anatema. Entonces es importante nosotros como creyentes dar la palabra, escudriñar la palabra, predicar la palabra y no palabra de hombre. Porque si yo predicara palabra de hombre, nos podemos desviar. Estamos predicar la palabra de Dios, que Él es el único que nos puede traer conocimiento. Él es el único que nos puede ayudar para qué, hermano. Para que haya en tu vida una restauración y lo más importante, la salvación eterna. Amén, hermano. Quiero empezar, hermano, también con esta introducción. Y aquí dice esta palabra. La muerte es un acontecimiento en la vida del ser humano. No tiene ensayo ni aviso. Cuando llega, es cruel y no se compadece de nadie. La muerte es un acontecimiento indeseable pero seguro. Indeseable porque nadie desea morir. Aunque la vida sea dura y nos haga llorar, nadie quiere ese día. En la fila de la muerte nadie desea adelantarse, aunque a todos nos llega sin excepción de personas. Sea un niño, sea anciano, sea rico o sea pobre. La pregunta, hermano, ¿estás preparado por si la muerte te sorprende?
¿Estamos preparados de verdad? Si en este momento, hermano, llegara Jesucristo y te dijera como aquel hombre que le dijo a Ezequías, ¿verdad? Llegó el profeta Isaías y le dice el profeta, ordena tu casa, porque hoy morirás. Él quizá desesperado, no quiero morir. Nadie desea morir. Pero si en este momento el Señor te dijera, hoy vas a morir. Hace muchos años, yo estaba predicando una reunión de jóvenes y sentí en mi corazón acercarme a un joven que era ya un joven que estaba en el ministerio de la alabanza, y me le acerqué y estaba dando esta palabra y me la acerqué y sentí en mi corazón acercarme a él y le dije, hermano, si en este momento el Señor te llama, ¿estás preparado? Se quedó callado. No supo qué responder. Porque muchas de las veces como creyentes no estamos preparados espiritualmente. Muchas veces los creyentes vivimos un cristianismo de verdad, hermano, un cristianismo light, un cristianismo cómodo. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros como creyentes debemos de estar preparados en todo momento, hermano. Como lo dijo nuestro amado Jesucristo, ¿verdad? En el libro de Mateo 24, verso 42, dice Jesús, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero ¿sabes esto? Dice Jesús, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si supieras que el ladrón va a llegar a tu casa, yo te aseguro que no duermes. Te quedas vigilando en qué momento puede llegar ese ladrón. De la misma manera, nuestro Dios, amado Jesucristo, nos está diciendo, por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Y es cierto, yo cuando estuve, decía Dios, me dices esta palabra, solo Dios sabe por qué no la da. Porque Él quiere que toda la iglesia sea salva, que toda la iglesia, yo soy de los que creo que el arrebatamiento de la iglesia está en cualquier momento, hermano. Y el amado Jesucristo nos dio señales, ¿verdad? Y a la luz de la Sagrada Escritura hemos visto todo, la mayor parte de los acontecimientos. Debemos, hermano, estar preparados. Debemos de estar vigilando espiritualmente. No seamos como aquellas 5 vírgenes que se desconfiaron, que creyendo, que conociendo la Sagrada Escritura, ya estaban listas, pero se durmieron. ¿Qué les hacía falta a esas 5 imprudentes? El aceite, el Espíritu Santo. Y aquellas mujeres imprudentes, dice la Biblia que la puerta se cerró. ¿Conocían la palabra? Quizás hoy en día muchos hermanos conocen la palabra, tienen una preparación tremenda, porque conozco hermanos, pastores que tienen, hermano, una preparación tremenda. Pero espiritualmente estamos bien con Dios. Tenemos esa unción del Espíritu Santo, ese sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Caminamos conforme al propósito de Dios. Como dice la palabra, sé santo porque yo soy santo. ¿Y por qué hablamos de esto, hermano? Porque el Señor Jesucristo no quiere que nadie se pierda. Nuestro Señor Jesucristo habló en el libro de Mateo 7, capítulo 21 y al 23, y dice, todo aquel que dice Señor, Señor, dice, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y mire lo que dice nuestro dueño y Señor Jesucristo, el pastor de pastores, el maestro de maestros, el dueño y Señor de todo conocimiento. Lo que dice: muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces Jesús les dice: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta palabra, hermano, de verdad nos asusta. Yo como ministro, yo como predicador, yo como pastor, me asusto. Y le digo: Señor, que yo no sea un hombre que desvíe a la iglesia. Que sea un hombre, Señor, que camine con temor y temblor. Que enseñe a la iglesia que debe de estar preparada, que debe de caminar en santidad. Enseñarle a la iglesia lo que es el pecado y las consecuencias del pecado. Enseñarle a la iglesia que solamente hay un camino y ese camino es Jesucristo. Y que debemos dejar todo. También hizo recordar una palabra que decía Santiago capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire qué palabra tan poderosa el apóstol dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera, ahí está diciendo que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La pregunta: ¿estamos de verdad preparados? ¿Hemos dejado de verdad el mundo? Y no estoy hablando de dejar el mundo literal, porque nosotros tenemos que trabajar, tenemos que ir a sacar a la esposa a comer. O sea, estoy hablando en el sentido espiritual, hermano. Por eso la palabra de hoy es esta, ¿verdad? Pasar de muerte a vida. El tiempo que estamos viviendo, hermanos, son tiempos de verdad muy, muy difíciles. Estaba haciendo unos análisis, ¿verdad? Estaba buscando y vemos que en un mismo siglo, hermano, en el siglo XX, mire cuánta gente ha muerto. En el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, ¿cuánta gente no murió, hermano? ¿Cuánta gente no murió sin Cristo? Y estoy hablando del siglo XX para acá. No sé, imagínense la gente que ha muerto sin Cristo. Según un estudio, ahí dice que en la Primera Guerra de 1914, ahí duró 4 años, y dice que en esa guerra, hermano, murió entre 20 y 40 millones de seres humanos. Imagínense, hermano, estaba mirando ese estudio y decía: esta palabra de Padre mío, ¿cuánta gente no murió sin Cristo? Y nosotros que conocemos a Jesucristo. Yo invito a la iglesia, de verdad, a toda la iglesia, a esforzarnos, caminar en santidad, estar preparados, porque no sabemos en qué momento el Señor Jesucristo le llama. No sabemos, hermano. Estuve analizando, después de la Segunda Guerra Mundial, llegó una pandemia llamada la gripe española. Y dice que en esa pandemia murieron más de 20 a 40 millones de seres humanos. Y decía yo: Dios mío, ¿cuánta gente no ha muerto? Después de esta pandemia, hermanos, se acerca la Segunda Guerra Mundial. 70, 80 millones de seres humanos. Hemos visto a la luz de la Sagrada Escritura, hermano, en el libro de Mateo 24, donde Jesús, porque los apóstoles le dijeron: ¿cuáles serán esas señales? Ahí están, hermano. Después de todo eso, están las guerras que hoy en día están, los terremotos, todo lo que está pasando. ¿Estamos preparados? Porque dice Pablo en 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. El regalo de Dios tan grande, hermano, que Él nos ha dado, es el regalo de la salvación. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, 1 en adelante, y dice: y Él os dio vida a vosotros
cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, a los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia, hermano, por gracia eres salvo, por gracia yo soy salvo. Estábamos muertos, hermano, pero gracias a Jesucristo, que volteó su mirada a ti, hermano, a mí, y me perdonó. Debemos de verdad ser muy agradecidos con Dios, ¿verdad? Muy agradecidos, porque ya conocemos el camino, ya sabemos qué tenemos que hacer, estar preparados y no confiarnos, hermano. No porque yo sea pastor y yo me voy a... yo soy pastor y, ¿verdad? Ya vivo mi vida como si nada pasara. No porque estamos en la alabanza, no porque seamos o sean profetas, evangelistas. No. Tenemos que de verdad tener una relación personal con Jesucristo, hermanos, en lo secreto. La pregunta, ¿cómo vives tú, hermano, cuando nadie te ve? ¿Qué haces tú cuando estás solo en casa? Cuando estás en el baño, cuando estás en tu recámara, ¿qué ves en tu celular? ¿Qué haces? Debemos, hermano, analizar todo, porque créame que delante de Dios no nos escapamos, no nos escapamos. Jesucristo vino a la tierra, a este mundo, a dar vida y vida en abundancia. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo aquel que en mí cree, tiene vida eterna. En el verso 17 dice la palabra que Dios no envió a Jesucristo a la tierra a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de Jesucristo. Así es de que si Jesucristo, su Espíritu Santo está en uno, entonces, hermano, tienes todas las herramientas para ¿qué? Para poder vencer, tratar de seguir adelante a través del Espíritu Santo que ha sido derramado en tu vida. A través del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo fue convertido, él dio una palabra que a mí me agrada mucho, una palabra que me motiva, y él decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿verdad? Para salvación todo aquel al que cree, al judío primeramente y también al griego. Y decía una palabra también, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así de que si el Espíritu de Dios ha sido derramado en nosotros, hermano, te invito a que camines y le sirvas al Señor con mucho amor. Porque Él te ha dado, hermano, el regalo más grande que ni con todo el dinero del mundo podrías comprarlo. La salvación, la vida eterna. Estuve viendo aquí, busqué en el diccionario bíblico y hablando de la muerte, dice, fenómeno universal que marca la determinación de la vida, generalmente muy lamentable. En el orden de la naturaleza lo experimentarán tanto las plantas como los animales. No obstante, los primeros seres humanos, Adán y Eva, no fueron criados para morir,
sino con una capacidad que no tenían las plantas ni los animales. Ellos podrían escoger entre la inmortalidad y la muerte. Todo dependía de su obediencia a Dios. Lamentablemente, nuestros primeros padres desobedecieron. Hoy en día, la desobediencia nos ha apartado de Dios, porque es uno de los pecados, hermanos, tremendo, desobedecer a Dios. Nos aparta de Dios. La muerte física fue el resultado del pecado original que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero Adán no perdió la vida el día en que comió el fruto, sino que vivió, aquí dice, 930 años. Su muerte consistió en dejar de ser inmortal y comenzó a envejecerse desde aquel momento que pecó. Normalmente la muerte física sigue siendo inevitable para todo ser humano. Sin embargo, ha habido y habrá excepciones, como Enoc y Elías. Y después de eso, aquí dice, y en los últimos días, cuando el Señor arrebate a la iglesia. Nosotros, como creyentes, ¿verdad? Yo soy de los que siempre predico, hermanos, prepararnos, hermanos, caminar en santidad, hermanos, estemos preparados porque la muerte nos puede sorprender. Esta pandemia del coronavirus del 2019, ¿cuánta gente no murió, hermano? Parientes de mi familia murieron 7. Quizás muchos, uno de ellos no estaban preparados, otros quizás. Pero imagínese, hermano, la persona que muere sin Cristo, ¿a dónde irá? La Biblia dice que una persona sin Cristo es condenada al infierno. Hoy en día este tema, hermano, hablar de este tema no es muy popular, porque para muchos sería algo muy, ¿cómo se dice? Anticuado, ¿verdad? Pero es importante predicar esas palabras, hermano, la palabra de nuestro amado Jesucristo, y hablar de estos temas porque mucha de la iglesia está dormida. Mucha de la iglesia cree que por el hecho de estar viniendo a la iglesia, estar sentados, alabar y glorificar a Dios, y se van y siguen siendo igual. Debemos de hablarle a la iglesia que debe estar preparada, que la muerte te puede sorprender, que debes de caminar con temor y temblor. Porque, hermano, sí creo yo en mi corazón, ¿verdad? Hablarles de esto, sentí en mi corazón hablarles de esta palabra, porque es tan importante que la iglesia esté preparada. Dice aquí dice esto, ¿verdad? ¿Espera usted con anhelo el regreso de Cristo o lo ve como algo amenazante? Bueno, el juicio de Dios es tan cierto como la misma muerte. El juicio de Dios no habrá ningún tribunal. En el juicio de Dios dice no habrá ningún tribunal superior de apelaciones donde pueda reclamar si el veredicto no es de su agrado. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos que Dios escudriña nuestro andar y nuestro reposo. Dios conoce nuestros caminos y aún nuestras palabras antes de que las digamos. Jehová dice, Jehová lo sabe, ¿verdad? El día que estemos con el Señor, ¿verdad? Ay, Señor, pues mira que yo te servía, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Que se presentaron a Jesucristo y le decían, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre expulsamos demonios. Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso nosotros como creyentes debemos, aquí dice, los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, sabían bien cuál sería el destino de los que vivían en pecado. Es por eso que predicaban con lágrimas y defendían la infalible palabra de Dios y el evangelio de salvación contra toda tergiversación
y falsa doctrina. El hecho solemne del castigo eterno para el malo es el mayor móvil para nosotros como creyentes, llevar el evangelio a todo el mundo y hacer todo lo posible por persuadir a las personas que se arrepientan y reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese era para los creyentes de cuando empezó la iglesia. Predicaban con poder, anunciaban, o sea, ¿verdad?, que Jesucristo viene. Pero decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer de aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haberles quien les predique? Nosotros debemos de ir y predicar que hay un rey que murió, que subió a la cruz, derramó su sangre por ti y por todos, para que nadie, hermano, se pierda. Dios quiere que todos sean salvos. En estos días, en León hubo un suicidio. Se mató una persona, un policía, ¿verdad? Y me dio mucha tristeza ver este caso, ¿verdad? Y yo decía, Dios, ¿qué sería pensando ese hombre? La depresión tremenda, ¿verdad? Como para tener el valor de quitarse la vida. Es triste, hermano, como gente se está muriendo también. Y piensa la gente que el morir van a descansar. Es triste. Una persona que se quita la vida sin conocer a Dios es tremendo, hermano. La Biblia es muy clara y no hay salvación, no hay descanso cuando una persona se quita la vida. No hay descanso. Por eso nosotros, como cristianos y que conocemos la palabra de Dios, debemos de ir y predicar la palabra a las personas. Porque, hermano, como dice Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y penetra, hermano, hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. Y discierne, dice aquí, los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios, hermano, tiene un poder poderoso, porque es palabra de Yahweh, palabra del Todopoderoso. Cuando yo recibí hace muchos años la palabra del Señor, por medio de un pastor en un video que estaba sufriendo de depresión, yo estaba pasando por momentos muy difíciles y yo quería que alguien me predicara. Y recuerdo bien que yo necesitaba que alguien, hermano, me predicara. Yo aprendí la computadora hace muchos años, la aprendí y le puse ahí prédicas. Y me salió un pastor. Empezó el pastor predicando la palabra. Y la palabra que estaba predicando, hermano, me llegó muy profundo en mi corazón, llegó con poder, hermano. Y me agarró, llore. La palabra llegó a mi corazón. Aunque Dios hace muchísimos años, cuando yo era joven, me había llamado, pero al pasar el tiempo estaba pasando por problemas muy fuertes y la palabra llegó a mi vida. Yo recuerdo en aquel entonces que me agarré, llore, hermano, agarré también un martillo y empecé a quebrar todo porque era muy idólatra. Empecé a quebrar todo. Y cuando llegó la palabra en mi corazón, dije ahí, hermano, empecé a seguirle y empecé a sanar mi vida. Recuerdo en aquel entonces que el pelo se me estaba cayendo como, ¿cómo se le dice? Chipote, no sé cómo se le dice, era así. Ajá. Horrible, hermano. El Señor me sanó. El Señor me sanó.
Por eso yo soy de los que digo, el Señor Jesucristo tiene un poder sobrenatural, hermano, que cuando usted lo recibe, llega con poder y ya usted ya no retrocede, sigue adelante. Aunque pase por desiertos, aunque pase por problemas, aunque pase por necesidades económicas, aunque pase por enfermedades, usted no retrocede, usted sigue adelante y usted confía en Jehová. Hace poquito cuando llegamos aquí a Piedras Negras, ¿verdad? Estaba pasando por necesidades, Señor. Solo usted lo sabe, ayúdanos, ¿verdad? Él es el único, hermano, que puede ayudarnos en todo, hermano. Decía el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1, decía él, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así es. Deseando, hermano. Yo siempre le decía al Señor, Señor, no te tardes mucho conmigo. Siempre le decía, Señor, ya quiero estar contigo por lo que estaba pasando. No te tardes, Señor. Yo recuerdo en aquel entonces, porque ya quería estar con Él, ¿verdad? Pero solo Dios sabe, hermano, por qué todavía sigo aquí. Yo le estoy hablando en aquel entonces que estaba pasando por depresiones muy fuertes. Y el Señor Jesucristo me llamó y me sanó y me rescató, ¿verdad? Y ahora digo estas palabras como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, decía, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y aquí el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, nos anima. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y yo los animo, hermanos, ánimo, hay que echarle ganas. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, hermano, no es en vano. Tenemos, como dice el apóstol Pablo, un edificio no hecho de manos humanas, eterna en los cielos. Y por eso dice Pablo, por eso gemimos deseando ser revestidos, ¿verdad? De esa misma manera, hermano, les invito a que sigan caminando. Sigan caminando con esta fe genuina. No importa lo que venga, hermano. Si usted confía en Jesucristo y si usted pone todo su amor en Jesucristo, Él va a abrir caminos de bendición. Él va a traer sanidad y restauración. Porque lo ha hecho, creo yo que lo ha hecho con la mayor parte de todos los cristianos, ¿verdad? Es el regalo más grande que el ser humano haya tenido. Tener a Jesucristo y ser sellados, hermano, con el poder del Espíritu Santo. Somos apartados del mundo, sellados a través del sacrificio que hizo nuestro amado Jesucristo. Gloria a Dios. El significado de la muerte para los creyentes. Aun cuando los creyentes en Cristo tienen aun cuando los creyentes en Cristo tienen la seguridad de la vida resucitada, todavía pasarán por la experiencia de la muerte física. Pero los creyentes abordan la muerte de una manera diferente que los incrédulos. Las siguientes son algunas verdades reveladas en las Escrituras en tocante a la muerte del creyente. Para el cristiano la muerte no es el fin,
de la vida, sino un nuevo comienzo. Es el punto de transición para una vida plena y eterna para el creyente. Para los creyentes, la muerte es una liberación de las aflicciones de este mundo, de los sufrimientos y enfermedades, de las guerras y problemas económicos o problemas entre familiares. Es una liberación para el creyente la muerte, porque es un paso, hermano, un paso a la vida resucitada, ¿verdad? Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 4, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo, hermano, todo terminará. Y gracias, amado hermano, por lo que ha hecho nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo desearía de verdad que toda la gente conociera del Señor? Mi familia, lamentablemente, hermano, mi familia no es cristiana. Solo yo soy el único cristiano en mi familia. Y me da tanta tristeza, hermano, ver a mi madre y a mi padre que se aferran a sus creencias, ¿verdad? Padre tiene 80 años, mi madre 75 años. Y viven una vida sin Cristo, con sus creencias, ¿verdad? Y trato de inculcarles, trato de decirle, madre, padre, solamente Jesucristo salva. Solamente Jesucristo es el camino. Y es triste que no quieran escucharte. Porque de verdad amamos tanto a nuestra familia. Amo tanto a mi madre como no se da una idea. La veo tan viejita y cuando me habla y me dice, tengo dolores de esto, y le digo, madre, ¿qué espera en recibir a Jesucristo? ¿Qué espera? Jesucristo es el único que puede darle la fortaleza a través de esas enfermedades. Él puede traerle esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A mi padre que es tan religioso, hermano. Es tan religioso mi padre. Recuerdo bien que una vez le prediqué a mi padre y él me dijo, es que eres un maldito porque renunciaste a la iglesia católica. Pero cuando un padre te maldice, si no eres cristiano, si te llega. Si no eres cristiano, si te llega cuando un padre te maldice. Pero si eres un hijo de Dios, esas maldiciones no te llegan, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo te cubre. Dale un aplauso a Jesucristo, hermano. Porque Él es, hermano, el único que te cubre de toda maldición. Mi padre me maldecía. Y duele. Porque es tu padre. Y porque lo amas bastante. Lo amas a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y siempre estamos orando. ¿Por qué? Porque yo sé, hermano, que si Él da un paso a la muerte, hay condenación eterna. Y estamos orando y clamando para que nuestras familias, nuestros hermanos en sangre, nuestros hijos, todo lo que es nuestra familia sea salva. Estamos clamando y pidiendo a Dios misericordia. ¿Para qué? Para que nuestras familias puedan alcanzar la vida eterna. Si Dios llegó a mi vida, Dios puede llegar a la vida de todas nuestras familias. Hay que esperar y decirle, es que hay que esperar, decirle al Padre, ¿verdad? Padre, quizás en el momento ya de su muerte, acuérdese de mi madre y de mi padre. Pero siempre he creído que esas maldiciones, cuando el padre y la madre te avientan, no te pasa nada si eres cristiano. Gloria a Dios, es el regalo más grande que el Señor Jesús nos ha dado. Y mire, pasaron los tiempos y yo una vez me dice mi madre, fue a mi casa y me dice, le cuento este testimonio, ¿verdad? Levantó mi mano y me dice, hijo,
Tú eres el único de todos. Y me siento orgulloso de ti, porque vives una vida bien. Y yo le dije, es Jesucristo, Madre. Es Jesucristo el que ha hecho todo, no yo. Es Jesucristo el que me ha sanado y que me ha rescatado de la muerte y me ha pasado de muerte a vida. Él fue el que sanó y me restauró. Por lo cual ahora le digo a toda persona que es Jesucristo el único que puede traerte sanidad, restauración, bendición y lo más importante, hermano, vida eterna. Es Jesucristo, nadie más. Por eso la palabra del apóstol Pablo dice que por gracia tú eres salvo y no porque te lo merezcas. Porque hemos cometido faltas, cometimos pecado. Pero gracias a Jesucristo, que ahí está su gran amor y misericordia y que siempre su Espíritu Santo ahí está. Siempre su amor ahí está. Estamos viviendo tiempos tan difíciles. Pero yo te invito, hermano, a que en esta tarde entregues por completo a Jesucristo. Que des tu vida a Jesucristo. Una palabra que le hicieron a Jesucristo los fariseos y le dijeron a Jesucristo, Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesucristo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, dice la Biblia que no conozco a Dios, ni amo a Dios. Si yo digo que amo a Dios, pero no puedo perdonarle a mi hermano que me ofendió, soy un mentiroso. No conozco ni amo a Dios. El mandamiento de Jesucristo es amar a Dios sobre todo. Sobre todo, hermano. Y seguirlo. Y que sea Dios obrando en tu vida y en mi vida. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Que sea Él obrando en nuestras vidas, trayendo bendiciones espirituales, trayendo restauración en nuestra vida. Amado Jesús, tu palabra dice que donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás aquí. Y creemos, amado Dios, que tú estás aquí. Gracias te doy, amado Padre, en el nombre de Jesús, por haberme permitido estar aquí en esta congregación. Y te pido, Dios de Israel, que sea usted hablando a nuestras vidas. Que sea usted, Dios de Israel, trayendo sanidad, restauración en nuestra vida. Aumenta, Padre, en el nombre de Jesús, nuestra fe. Aumenta, Padre, en el nombre de Jesucristo, el amor. Así como tu palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Señor, gracias le doy por esta tarde. Y te pido por toda la iglesia que está aquí. Te pido por la vida de cada uno de los hermanos. Que sea usted trayendo, en el nombre de Jesús, bendición, trayendo restauración en toda su familia. Usted sabe las necesidades que hay. Las pongo en tus manos, amado Dios, en el nombre poderoso de mi amado Jesucristo. Sea usted obrando. Gracias te doy, Jesús, por este momento.
Gracias te doy, Jesús, por haberme permitido estar aquí. Gracias te doy, Padre. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la alabanza es suya, Jesús. Y como dice tu palabra, Señor, todo lo que respire te alabe. Todo lo que respire te alabe y te glorifique. Todo lo que respire te dé honra y gloria, porque suya es. Suya es la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Nuestras almas te alaban, Rey. Nuestro corazón se alegra en tu presencia, Padre. Señor, mi Dios, bendice este lugar. Y sea usted, Espíritu Santo, sea usted ministrando nuestra vida, trayendo sanidad en nuestros cuerpos, trayendo sanidad, Señor, en nuestro corazón. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de mi amado Jesucristo. Gracias, Jesús, por lo que vas a hacer. Gracias, Jesús, por esta tarde. Quiero decirle, Jesús, que le amamos y creemos en tu palabra. Creemos, Señor, que usted hará grandes cosas en la vida de cada uno, y que tu Espíritu Santo, Señor, va a traer restauración, Señor, a nuestras familias, liberación a nuestras familias, salvación a nuestras familias. Gracias, Jesús, por tu gran amor. Te alabamos y te glorificamos y te damos honra y gloria, porque suya es. Así sea.